En una llanura árida, aprisionada entre dos ríos salvajes, un grupo de nómadas se enfrenta a una encrucijada. Están a punto de tomar la decisión más trascendental en la historia de la humanidad: abandonar el nomadismo. Quizás no lo sepan aún, pero ese simple acto, el de echar raíces, el de plantar semillas en lugar de seguir a las manadas errantes, desatará una revolución. Una revolución que transformará para siempre el destino de nuestra especie. Bienvenidos a Mesopotamia, el lugar donde todo comenzó. Mesopotamia. El nombre evoca ecos de un pasado remoto, pero ¿qué encierra realmente este término? En la lengua de la antigua Grecia, su significado literal es tierra entre ríos, una definición que describe con exactitud la región delimitada por el Tigris y el Éufrates. Dos ríos que trazan su curso a través de lo que hoy son Irak, Kuwait y partes de Irán y Siria. Pero reducir Mesopotamia a una mera localización geográfica sería tan simplista como definir el océano por su salinidad. Esta tierra, a la vez favorecida y desafiada por sus ríos, estaba destinada a convertirse en el escenario donde la humanidad se aventuraría a dar sus primeros y cruciales pasos hacia un horizonte desconocido. Un hito sin precedentes, el nacimiento de la civilización. Pero, ¿por qué precisamente aquí? ¿Qué convertía esta región en un imán diferente a cualquier otro lugar habitado por humanos en aquellos tiempos? La respuesta reside en una combinación casi alquímica de geografía, clima y recursos naturales. Los ríos Tigris y Éufrates, que nacían en las montañas de Anatolia, fluían implacables hacia el sur. En su descenso, arrastraban sedimentos ricos en nutrientes, un tesoro que depositaban año tras año en las llanuras aluviales. Estas inundaciones anuales, aunque impredecibles y a veces devastadoras, eran la clave. Creaban suelos de una fertilidad asombrosa, capaces de sustentar a poblaciones cada vez mayores. El clima, más húmedo en el norte y progresivamente más árido hacia el sur, tejía un tapiz de nichos ecológicos, un laboratorio perfecto para experimentar con una asombrosa variedad de cultivos. Y quizás lo más crucial, la ausencia de grandes bosques simplificaba la transformación de tierras salvajes en campos cultivables. Pero la escasez de piedra y madera, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en el catalizador de la innovación. Obligaría a los habitantes a desarrollar tecnologías ingeniosas basadas en el recurso más abundante de todos, el barro. Retrocedamos en el tiempo hasta el año 6500 a.C., una era que los arqueólogos denominan el período neolítico. Imagina el alba de la civilización, sus primeros destellos iluminando un mundo en transformación. En el norte de Mesopotamia, una región favorecida por las lluvias, pequeños grupos humanos tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia. Dejaron atrás la vida nómada de cazadores y recolectores, un estilo de vida que sus ancestros habían seguido durante decenas de miles de años. Estos pioneros erigieron las primeras aldeas permanentes, modestas construcciones de adobe y caña que simbolizaron el comienzo de una transformación sin precedentes. Sus nombres, Bukras, Unda-Bagilla, Yarin-Tepe, resuenan hoy en día casi exclusivamente en los círculos académicos. Eran lugares humildes, sí, con poblaciones que raramente excedían unos pocos cientos de habitantes. Sin embargo, representaban algo radicalmente nuevo en la experiencia humana. Por primera vez, las personas permanecían en un mismo lugar a lo largo de sus vidas, generación tras generación. Construían hogares destinados a perdurar, almacenaban alimentos para los meses de invierno y, crucialmente, cultivaban la tierra. ¿Qué secretos guardan estos primeros asentamientos? ¿Qué impulsó a estos hombres y mujeres a cambiar el mundo para siempre? La agricultura de aquellos primeros tiempos era un desafío constante, una danza precaria con las estaciones. Dependían por completo de las lluvias y sus cultivos se limitaban a pequeñas extensiones de tierra. Su sustento provenía principalmente de cereales silvestres que poco a poco fueron domesticando: trigo, cebada y algunas legumbres como las lentejas. Cada temporada era un experimento, un aprendizaje arduo y lento sobre el momento preciso para sembrar, la forma de conservar las semillas y qué terrenos ofrecían las cosechas más abundantes. Imagina esto: no existían manuales ni textos que guiaran sus pasos. Todo el conocimiento se transmitía de boca en boca, de padres a hijos, en un proceso tan inevitable como increíblemente lento. Un legado oral que definía su supervivencia. Pero aquí es donde la historia da un giro asombroso. Estas primeras comunidades no se limitaron a cultivar la tierra, también comenzaron a moldear el reino animal a su voluntad. Ovejas y cabras, las primeras en someterse al yugo de la domesticación, allanaron el camino para cerdos y ganado bovino. ¿Qué desató este control sin precedentes sobre los recursos alimenticios? Algo nunca antes visto en la historia humana: excedentes predecibles.
Imagina un mundo donde la búsqueda constante de alimento ya no consume cada segundo del día. La liberación había llegado. De las cenizas de la necesidad surgieron las primeras formas de especialización. Algunos, con manos hábiles, se dedicaron a la creación de herramientas de piedra, dando forma al futuro con cada golpe. Otros, con una visión artística, dominaron el arte de la alfarería, transformando la arcilla en recipientes de vida. Y aún otros, con determinación inquebrantable, se consagraron a la construcción de viviendas, erigiendo los cimientos de la civilización. Las semillas de una complejidad social sin precedentes habían sido sembradas, germinando en un terreno fértil de innovación y cooperación. Retrocedamos ahora hasta el sexto milenio antes de Cristo, un periodo de transformación donde emerge lo que los arqueólogos han bautizado como la cultura Hasuna Samarra. Este momento crucial señala un avance sin precedentes en la sofisticación de las comunidades mesopotámicas. Los asentamientos, antes dispersos, ahora crecen en tamaño e intrincación. Las viviendas, construidas con técnicas cada vez más avanzadas, anuncian una nueva era. Pero es en la cerámica donde encontramos una verdadera revelación. Los alfareros de Hasuna Samarra, lejos de conformarse con la creación de simples vasijas, elevan su arte a nuevas alturas. Sus obras, adornadas con patrones geométricos intrincados y representaciones estilizadas de animales y plantas, nos hablan de una sociedad en evolución. ¿Por qué este detalle es tan significativo? La respuesta reside en la propia naturaleza de la cerámica decorada. Su creación exige tiempo, una habilidad especializada y, sobre todo, una sociedad que ha logrado superar la mera subsistencia. Una sociedad con excedentes alimenticios suficientes para permitir que algunos de sus miembros se dediquen a actividades que van más allá de la supervivencia inmediata. Una sociedad que, en esencia, está comenzando a florecer. Pero mientras tanto, un poco más al norte, otra civilización emergía, destinada a grabar su nombre en los anales de la prehistoria mesopotámica: la cultura Jalaf. Su dominio se extendió desde el año 5600 hasta el 4000 a.C. aproximadamente. Los artesanos Jalaf llevaron la cerámica a un nuevo pináculo de perfección técnica y belleza. Sus creaciones, adornadas con diseños policromados de una complejidad asombrosa, han sido desenterradas en sitios arqueológicos separados por cientos de kilómetros. ¿Qué secreto esconden estas distancias? Esto nos revela la existencia de vastas redes comerciales. Productos elaborados en un taller viajaban distancias impensables para la época, pasando de una mano a otra, de una aldea a la siguiente. Piensa en esto. Las primeras rutas de intercambio estaban echando raíces, preparándose para transformarse en los sofisticados sistemas comerciales que vendrían después. Un mundo conectado, mucho antes de lo que imaginamos. Pero la verdadera revolución, el instante preciso en que Mesopotamia inició su imparable ascenso hacia la civilización urbana, ocurrió durante el periodo Ubaid, que floreció aproximadamente entre los años 5000 y 4000 a.C. Esta etapa representa un punto de inflexión absolutamente crucial. Para comprender su trascendencia, debemos analizar un cambio fundamental en la relación entre los humanos y su entorno. Hasta ese momento, la agricultura mesopotámica había dependido, sobre todo, de las lluvias naturales, lo que restringía las áreas cultivables a las regiones del norte, donde la precipitación era suficiente. Las tierras del sur, la llanura aluvial cercana al Golfo Pérsico, permanecían en gran medida deshabitadas, áridas, planas y en apariencia inhóspitas. Pero los pueblos Ubaid contemplaron estas tierras yermas y vislumbraron potencial. Observaron que, aunque las lluvias eran escasas, el agua de los ríos fluía abundante. ¿Por qué no conducir esa agua hacia los campos? Así nació la agricultura de regadío, una innovación tecnológica cuyo impacto en la historia humana es difícil de exagerar. Los habitantes del período Ubaid excavaron los primeros canales de irrigación, sistemas cuidadosamente diseñados que desviaban el agua de los ríos hacia campos antes estériles. De repente, vastas extensiones de tierra se volvieron cultivables. La productividad agrícola se multiplicó exponencialmente. Los excedentes alimenticios crecieron de manera dramática, y con más alimento disponible, la población experimentó una explosión demográfica. Los asentamientos Ubaid se multiplicaron a lo largo de la Baja Mesopotamia como hongos después de la lluvia. Aldeas que antes albergaban unas pocas decenas de familias crecieron hasta convertirse en pueblos de varios miles de habitantes. Aquí está el texto reescrito. Aquí emerge uno de los lugares más significativos en la historia de la civilización, Eridu. Pero Eridu no era un asentamiento cualquiera. Los antiguos sumerios, quienes surgirían milenios después, la consideraban la primera ciudad creada por los dioses,
el punto exacto donde la realeza descendió del cielo por primera vez. ¿Mito o realidad? Aunque esta afirmación pueda parecer fantasiosa, encierra un núcleo de verdad histórica. Las excavaciones arqueológicas en Eridu han revelado una secuencia de templos construidos uno sobre otro, una estratigrafía que se remonta hasta el período Ubaid temprano. El templo más antiguo, una estructura modesta de adobe con un pequeño altar, data aproximadamente del año 5300 a.C. Con cada generación, los habitantes de Eridu construían un nuevo templo sobre las ruinas del anterior, cada uno más grande y elaborado que el precedente. ¿Qué significa esto? Revela que, ya en el período Ubaid, existía una religión organizada, lo suficientemente importante para la comunidad como para invertir enormes recursos en la construcción y el mantenimiento de edificios sagrados. Más aún, la continuidad en la ubicación del templo, reconstruido generación tras generación en el mismo lugar santo, demuestra una memoria cultural que se extendía a lo largo de siglos. Eridu no era solo un lugar donde la gente vivía, era un centro espiritual, un punto focal de identidad comunitaria que trascendía las vidas individuales. El período Ubite, un tiempo de cambios sísmicos. Pero, ¿qué secretos esconde realmente esta era? Las excavaciones desentierran una verdad ineludible. La sociedad Ubite se transformaba, volviéndose intrincada, laberíntica. Las pruebas son irrefutables. Viviendas de dimensiones variables, construidas con materiales dispares. ¿Qué significan estas diferencias? La respuesta es tan antigua como la civilización misma: estatus y riqueza. Algunos, los afortunados, acumulaban poder y posesiones, mientras que otros quedaban relegados. Pero la historia no termina aquí. Los templos, imponentes, majestuosos, se alzaban como símbolos de una nueva era. Su construcción, cada vez más sofisticada, demandaba un ejército de artesanos, albañiles, carpinteros, decoradores, todos ellos maestros en su oficio. Y la cerámica, un arte que se estandarizaba, con formas y diseños repetidos hasta la saciedad. ¿El indicio de talleres especializados, alejados de la producción casera? ¿O algo más? Una forma de control, de uniformidad impuesta. Piensa en esto. Cada fragmento de cerámica, cada piedra tallada, cada diferencia en el tamaño de una casa, son piezas de un rompecabezas que nos acerca a la comprensión de una sociedad en plena metamorfosis. El período Ubite no es solo historia antigua, es un espejo que refleja las complejidades del poder, la riqueza y la desigualdad. Pero todos estos cambios, por significativos que fueran, palidecen ante la monumental transformación que estaba por llegar. Alrededor del año 4000 a.C., Mesopotamia entró en el período Uruk, nombrado así por la ciudad que se convertiría en la más grande y poderosa de la época. ¿Podemos señalar un momento específico en que nace la civilización urbana? Este podría ser ese momento. ¿Podemos identificar el lugar donde la humanidad cruza definitivamente el umbral entre la aldea y la ciudad? Uruk sería ese lugar. Para comprender la verdadera magnitud de Uruk, adentrémonos en las cifras. En su apogeo, durante el período Uruk tardío, alrededor del año 3200 a.C., esta metrópoli se extendía a lo largo de 250 hectáreas. Pero lo más asombroso es su población, estimada entre 40.000 y 50.000 habitantes. Detendámonos un instante a reflexionar sobre estos números. Estamos ante una concentración urbana sin precedentes en la historia de la humanidad. En aquel entonces, no existía nada remotamente comparable en ningún otro rincón del planeta. La ciudad más grande de Egipto, por ejemplo, apenas alcanzaba una décima parte del tamaño de Uruk. En Europa, las comunidades más extensas apenas superaban unos pocos cientos de personas. ¿Qué permitía sustentar a semejante multitud? La clave reside en los sistemas de irrigación cada vez más sofisticados que se extendían por todo el sur de Mesopotamia. Aquellos canales ya no eran simples zanjas excavadas al azar, sino intrincadas redes cuidadosamente planificadas. Estas requerían un mantenimiento constante, una coordinación precisa entre múltiples comunidades y, sobre todo, una autoridad centralizada capaz de organizar el trabajo colectivo. El agua, fuente de vida en esta tierra árida, se transformó también en la fuente del poder político. Uruk, una ciudad que en su época elevó su arquitectura hasta límites insospechados, monumentos que parecían querer acariciar el firmamento. En el corazón de esta metrópolis ancestral se erigía el recinto sagrado de Eana, un templo dedicado a la diosa Inanna, y no lejos de allí, el área de Anu, consagrada al dios del cielo. Fue aquí donde se alzaron los primeros zigurats, esas imponentes torres escalonadas que con el tiempo se convertirían en el emblema arquitectónico de Mesopotamia. Pero el zigurat era mucho más que un simple edificio religioso.
Era una montaña artificial, un nexo entre la tierra y el cielo, un puente entre lo humano y lo divino. Su construcción, una tarea titánica, demandaba el esfuerzo de miles de trabajadores, toneladas de adobe y años de una labor meticulosamente coordinada. Imagina la magnitud del proyecto. Solo una sociedad excepcionalmente organizada, con recursos abundantes y una autoridad centralizada, podía concebir y ejecutar semejante empresa. ¿Qué secretos guardan estas estructuras milenarias? ¿Qué impulsó a esta civilización a construir estas colosales montañas artificiales? Pero, si tuviéramos que destacar una sola innovación del período Uruk que alteró el curso de la historia humana más que ninguna otra, esa sería sin duda alguna la escritura. Imagina esto. Alrededor del año 3200 a.C., en las ajetreadas oficinas administrativas de los templos de Uruk, un escriba anónimo tomó un trozo de arcilla húmeda. Con un estilete de caña, presionó marcas sistemáticas en su superficie. Estas marcas no eran meramente decorativas, no eran arte por el arte. Eran información codificada, símbolos que representaban palabras, números, conceptos. Por primera vez en la historia, los pensamientos humanos podían ser almacenados fuera del cerebro humano. Por primera vez, el conocimiento podía transmitirse a través del tiempo, sin depender de la memoria, a menudo frágil, de individuos mortales. Los primeros textos mesopotámicos que se conocen no son poemas épicos ni relatos históricos. En cambio, son registros contables meticulosos, inventarios de ovejas, cómputos de grano, asignaciones de cerveza. A primera vista podría parecer algo mundano, pero en realidad es una revelación profunda. La escritura no nació de un anhelo abstracto por la expresión artística, sino de una necesidad pragmática y tangible: la gestión de la creciente complejidad económica de las primeras ciudades. Los templos de Uruk, por ejemplo, operaban como centros neurálgicos de redistribución económica, recolectando tributos de las comunidades aledañas y proveyendo raciones a los trabajadores especializados. Con miles de transacciones ocurriendo constantemente, la memoria humana demostró ser un recurso limitado. Se requería un sistema de registro permanente. Los símbolos iniciales eran pictogramas, representaciones gráficas estilizadas de los objetos que designaban. Un círculo con trazos internos simbolizaba el grano. La cabeza de un toro representaba el ganado. Pero estos símbolos pronto evolucionaron hacia formas más abstractas, impresas en la arcilla mediante incisiones en forma de cuña, realizadas con un estilete. Esta técnica, que los eruditos modernos denominan cuneiforme, debido a la forma de cuña de sus trazos, se convertiría en el sistema de escritura predominante en el cercano Oriente durante los siguientes 3000 años. Miles de textos, cientos de miles de tablillas de arcilla cocida, han resistido el paso del tiempo, conservando contratos comerciales, correspondencia personal, tratados diplomáticos, himnos religiosos y epopeyas literarias. Sin la escritura cuneiforme, nuestra comprensión de las civilizaciones mesopotámicas sería fragmentaria y conjetural. Gracias a ella, podemos escuchar las voces de individuos que vivieron hace 5000 años. Podemos descifrar sus pensamientos, comprender sus inquietudes, incluso conocer sus nombres. La escritura no fue la única revolución nacida en el período Uruk. Otras innovaciones tecnológicas, de una magnitud asombrosa, estaban a punto de transformar para siempre la civilización humana. Pensemos en la rueda. Hoy, un invento tan omnipresente, tan fundamental, que resulta casi imposible concebir un mundo sin ella. Pero, durante decenas de miles de años, el transporte terrestre dependió, exclusivamente, de la fuerza muscular. Hombres y animales soportando cargas extenuantes sobre sus espaldas. La rueda lo cambió todo. De repente, un solo buey podía arrastrar cargas que antes habrían requerido el esfuerzo de docenas de hombres. El comercio a larga distancia se hizo, por fin, viable. Las ciudades podían importar materiales de construcción, alimentos y bienes de lujo desde regiones distantes. ¿Cómo este simple círculo de madera alteraría el destino de la humanidad? La metalurgia del bronce, una innovación que transformaría el mundo, marcó una nueva revolución técnica durante el período Uruk. El bronce, esa aleación de cobre y estaño, demostró ser mucho más resistente y duradera que el cobre puro que se había utilizado hasta entonces. Herramientas de bronce, con un filo superior y una vida útil prolongada, podían además ser afiladas una y otra vez. Armas de bronce, por su parte, otorgaban ventajas militares decisivas. Los objetos fabricados con este material pronto se convirtieron en símbolos inequívocos de estatus y riqueza. Pero aquí es donde el misterio se intensifica. Ni el cobre ni el estaño, los componentes esenciales de esta poderosa aleación, se encuentran de forma natural en la llanura aluvial de Mesopotamia.
Ambos metales debían ser importados desde regiones montañosas distantes, en ocasiones a cientos de kilómetros. Este hecho, lejos de ser un obstáculo, impulsó el desarrollo de extensas y complejas redes comerciales. Mesopotamia, la cuna de la civilización, exportaba sus excedentes agrícolas, sus textiles y sus elaboradas manufacturas artesanales. A cambio, importaba metales, madera y piedra, recursos vitales para su supervivencia. El comercio a larga distancia, por lo tanto, no era un mero lujo, sino una necesidad existencial para la floreciente civilización urbana mesopotámica. El desarrollo de sistemas matemáticos avanzados durante el período Uruk exige nuestra atención. Los antiguos mesopotámicos, visionarios de su tiempo, concibieron un sistema numérico revolucionario, el sistema sexagesimal, basado en el número 60. ¿60? ¿Por qué esta cifra en particular? El origen exacto de esta elección se diluye en la prehistoria, pero su impacto fue extraordinario. 60, un número con una abundancia de divisores. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30. Esta característica simplificaba enormemente los cálculos, especialmente aquellos que involucraban fracciones y divisiones. Los mesopotámicos, con su ingenio sin límites, desarrollaron tablas matemáticas de una sofisticación sorprendente. Eran capaces de realizar multiplicaciones y divisiones complejas, calcular áreas y volúmenes con precisión, y comprender conceptos geométricos que desafían nuestra imaginación. Pero aquí reside lo verdaderamente asombroso, lo que conecta su mundo con el nuestro. Aún hoy, en pleno siglo XXI, seguimos utilizando su sistema sexagesimal. Piensa en esto por un momento. Cada vez que consultamos un reloj y vemos 60 minutos en una hora, o 60 segundos en un minuto, estamos empleando una invención mesopotámica que se remonta a más de 5.000 años. Cada vez que medimos ángulos en grados, con 360 grados en un círculo completo, estamos aplicando, quizás sin saberlo, las matemáticas de la antigua Mesopotamia. Un legado perdurable, una prueba del ingenio humano que trasciende los milenios. Pero volvamos a las ciudades, porque la expansión urbana del período Uruk no se detuvo en la propia Uruk. A lo largo y ancho del sur de Mesopotamia surgieron múltiples centros urbanos, cada uno ejerciendo control sobre el territorio agrícola que lo rodeaba, cada uno con sus propios templos monumentales y sus propias autoridades políticas. Estas eran las primeras ciudades-estado, unidades políticas independientes que coexistían en un delicado equilibrio. Competían y cooperaban entre sí, participaban en el comercio y en ocasiones se enfrentaban en la guerra. Compartían una cultura común, sí, pero mantenían identidades políticas bien diferenciadas. La organización social de estas incipientes ciudades-estado era jerárquica y extraordinariamente compleja. En la cima de esta pirámide social se encontraban los templos y sus sacerdotes, figuras que no solo oficiaban ceremonias religiosas, sino que también controlaban vastos recursos económicos. Los templos, vastos centros de poder, poseían extensiones de tierra incalculables, rebaños que sumaban miles de cabezas y talleres donde la artesanía florecía. Pero, ¿cómo mantenían el control? Administraban intrincados sistemas de redistribución, dando empleo a cientos de trabajadores especializados: tejedores, carpinteros, cerveceros, panaderos, metalúrgicos. Cada uno una pieza clave en el engranaje. Una élite de escribas, formados en las complejidades de la escritura cuneiforme, mantenía registros meticulosos de cada transacción, cada movimiento, cada detalle. Nada escapaba a su control. Comerciantes audaces organizaban expediciones a tierras lejanas, buscando materias primas exóticas, tesoros que alimentarían la creciente demanda de la metrópoli. Artesanos especializados creaban objetos de una calidad técnica y artística asombrosa, verdaderas obras maestras. Pero, ¿quién sostenía todo este entramado? En la base de esta pirámide social, los agricultores. Su trabajo en los campos irrigados era el sustento de toda esta compleja maquinaria urbana. Sin ellos, nada sería posible. La religión mesopotámica de este periodo era animista y politeísta, con un panteón de dioses que personificaban las fuerzas de la naturaleza y los conceptos más abstractos. Anu, el dios del cielo, la autoridad divina suprema. Enlil, amo del viento y las tormentas, mediador entre el cielo y la tierra. Inanna, la diosa del amor y la guerra, patrona de Uruk, que representaba las pasiones contradictorias de la existencia humana. Enki, dios de las aguas subterráneas y la sabiduría, era el benefactor de la humanidad, el que había enseñado a los humanos las artes de la civilización. Estos dioses no eran entidades distantes, etéreas. Habitaban en los templos, consumían las ofrendas de alimentos,
participaban activamente en los asuntos humanos. Los reyes, ungidos como representantes de los dioses en la tierra, gobernaban con una autoridad que emanaba directamente del mandato divino. Las murallas que rodeaban las ciudades mesopotámicas del período Uruk tardío merecen una atención especial. No eran simples empalizadas de madera o muros bajos de piedra. Eran fortificaciones masivas de adobe que alcanzaban más de 10 metros de altura y varios metros de espesor, extendiéndose a lo largo de kilómetros, abrazando completamente las zonas urbanas. La construcción de semejantes defensas requería recursos colosales, millones de adobes fabricados, transportados y colocados con precisión milimétrica, miles de trabajadores laborando incansablemente durante años, una organización logística de una escala impresionante. ¿Por qué invertir tanto en defensas? La respuesta, inquietante, sugiere que la guerra organizada ya era una realidad palpable en el período Uruk. Las ciudades-estado competían ferozmente por recursos escasos, tierra irrigable, el agua vital de los canales, las rutas comerciales estratégicas. Esta competencia, inevitablemente, a menudo se resolvía de la forma más brutal, con violencia. Mientras Uruk y otras ciudades de la Baja Mesopotamia alcanzaban su apogeo, algo fascinante ocurría en otras regiones. En la Alta Mesopotamia, en las tierras que hoy conocemos como el norte de Irak y Siria, comunidades vibrantes comenzaban a tomar forma. Compartían algunos elementos culturales con Uruk, sí, pero mantenían identidades propias, forjando sus propios centros urbanos. Pero la historia no termina ahí. En las montañas del este, en el actual Irán occidental, sociedades complejas emergían, destinadas a convertirse en el reino de Elam, un poder que interactuaría con Mesopotamia durante milenios. Y al oeste, en las costas del levante mediterráneo, culturas marítimas audaces se desarrollaban, preparándose para conectar Mesopotamia con mundos lejanos. Pero, ¿hasta dónde llegaba realmente el poder de Uruk? La influencia cultural de este periodo se extendió mucho más allá de las fronteras de Mesopotamia. Arqueólogos, en excavaciones que desafían el tiempo, han desenterrado artefactos inconfundibles de estilo Uruk, especialmente cilindros sello y cerámica característica, en sitios dispersos a lo largo de cientos de kilómetros, desde las montañas de Anatolia hasta el valle del Indo. Algunos estudiosos hablan incluso de una expansión Uruk, un periodo en el que comerciantes, colonos o quizás incluso conquistadores de Uruk establecieron enclaves en regiones distantes. Pero aquí está el misterio. La naturaleza exacta de esta expansión sigue siendo objeto de un debate académico intenso. ¿Fue un simple intercambio comercial pacífico? ¿Una colonización organizada y metódica? ¿O una conquista militar implacable? Quizás la respuesta sea una combinación de todo esto, con diferentes factores en juego en cada región. Lo que resulta indiscutible es que Uruk ejerció una influencia cultural y económica que se extendió a través de vastas distancias, dejando una huella imborrable en la historia. 3100 años antes de Cristo. Una fecha que resuena como el eco del Big Bang para la civilización. Es el momento exacto en que la prehistoria mesopotámica se desvanece, dando paso a la historia con mayúsculas. Pero, ¿qué cambió en ese instante crucial? ¿Qué hizo que el año 3100 a.C. fuera tan diferente? La respuesta está grabada en tablillas de arcilla. Textos, por fin, lo suficientemente extensos como para permitirnos reconstruir no solo los hechos, sino también las motivaciones. Imagina esto. Por primera vez, podemos asomarnos a las mentes de aquellos que forjaron nuestro mundo. Los nombres de reyes, antes perdidos en la bruma del tiempo, emergen con fuerza. Las ciudades-estado, antes simples asentamientos, se definen con identidades políticas propias. Y la guerra se transforma, volviéndose más frecuente, más organizada, más despiadada. El mundo antiguo está a punto de cambiar para siempre. Pero antes de dejar atrás el periodo Uruk, detengámonos un instante para reflexionar sobre su profundo significado. En un abrir y cerrar de ojos, apenas 1000 años, entre el 4000 y el 3000 a.C., las sociedades mesopotámicas fueron testigos de cambios tan radicales que normalmente habrían necesitado milenios para desarrollarse. La población urbana se disparó, la complejidad social se multiplicó exponencialmente y tecnologías revolucionarias surgieron una tras otra, casi sin respiro. Sistemas de organización política y económica totalmente inéditos tomaron forma. ¿Por qué precisamente allí? ¿Por qué en ese preciso instante de la historia? No existe una única respuesta, por supuesto. Los expertos han propuesto innumerables teorías. Algunos señalan los factores medioambientales, argumentando que la necesidad de administrar intrincados sistemas de irrigación,
exigía autoridades centralizadas y poderosas. Otros, en cambio, ponen el foco en la demografía, sugiriendo que el crecimiento poblacional generó presiones que solo podían aliviarse mediante una organización social más sofisticada. También están quienes apuntan a factores económicos, afirmando que el comercio a larga distancia generó excedentes que, a su vez, financiaron la especialización artesanal. Otros, incluso, ven en la religión el motor principal, con los templos actuando como centros neurálgicos de la organización social. La verdad, probablemente, reside en una combinación de todos estos factores, interactuando en un complejo entramado de retroalimentación positiva. El aumento de la población demandaba más alimentos, lo que impulsaba mejoras en los sistemas de irrigación, lo que a su vez permitía un mayor crecimiento demográfico. Los excedentes agrícolas financiaban la especialización artesanal, que mejoraba las tecnologías, lo que incrementaba aún más los excedentes. Los templos concentraban recursos que se invertían en proyectos monumentales, lo que reforzaba el prestigio de los propios templos. Lo que resulta innegable es que al final del período Uruk, Mesopotamia había cruzado un umbral fundamental en la experiencia humana. Las sociedades mesopotámicas ya no eran simples aldeas agrícolas extendidas, sino algo cualitativamente diferente. Civilizaciones urbanas complejas, con ciudades que albergaban decenas de miles de habitantes, con economías diversificadas y especializadas, con jerarquías sociales intrincadas, con tecnologías sofisticadas, con sistemas de escritura, con religiones organizadas, con arquitectura monumental y con un arte refinado. En esencia, habían inventado el prototipo de todas las civilizaciones futuras. Cuando analizamos los pilares que sostienen una civilización avanzada, casi todos nos conducen a la Mesopotamia del período Uruk. Piénsalo por un momento. ¿Qué define realmente el avance de una sociedad? La respuesta, sorprendente para muchos, se encuentra en esta región. Aquí, a orillas del Tigris y el Éufrates, la urbanización a gran escala echó raíces. Las primeras ciudades verdaderas, centros de actividad y conocimiento, emergieron de la tierra. Pero hay más. La especialización económica floreció, con artesanos dedicados por completo a oficios específicos, perfeccionando sus habilidades y creando obras maestras. La estratificación social se hizo evidente, con élites que controlaban recursos desproporcionados, marcando el destino de muchos. Un gobierno centralizado, con autoridades capaces de movilizar a miles de trabajadores para proyectos colectivos, demostró una capacidad de organización sin precedentes. Y crucialmente, los sistemas de escritura nacieron, otorgando la capacidad de registrar y transmitir información a través del tiempo, un legado para la posteridad. La arquitectura monumental, con construcciones que expresaban poder político y religioso, dominaba el paisaje. El comercio a larga distancia, tejiendo redes económicas que conectaban regiones distantes, impulsó el intercambio de ideas y bienes. La metalurgia avanzada, con tecnologías que requerían conocimiento especializado, transformó la vida cotidiana. Las matemáticas sofisticadas, con sistemas numéricos capaces de cálculos complejos, abrieron nuevas fronteras del conocimiento. La religión organizada, con instituciones dedicadas al culto divino, proporcionó un marco espiritual y moral. Y el arte elaborado, con la producción de objetos sin función utilitaria inmediata, elevó el espíritu humano. Todas estas características, los cimientos de la civilización, aparecieron en Mesopotamia durante el período neolítico, y de manera especialmente notable durante el período Uruk. Algunas surgirían independientemente en otras regiones del mundo, en milenios posteriores, en Egipto, en el Valle del Indo, en China, en Mesoamérica. Sin embargo, Mesopotamia fue la pionera. Aquí, por primera vez en nuestro planeta, grupos dispersos de agricultores sedentarios se transformaron en civilizaciones urbanas complejas, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. 3000 años antes de Cristo. Observa las imponentes murallas de Uruk, elevándose hacia el cielo, colosales montañas esculpidas por la mano del hombre. Pero aguarda, porque un evento sin precedentes está a punto de desencadenarse. En los templos, los escribas, hasta ahora dedicados al registro de grano y ganado, se enfrentan a una tarea radicalmente nueva. Están escribiendo nombres de reyes, de héroes, de dioses. La historia, que hasta ahora fluía anónima, emerge ahora como un drama protagonizado por individuos concretos. Y los actores principales de esta epopeya llevan un nombre que resonará a través de los milenios: sumerios. ¿Quiénes eran estos sumerios? La pregunta, aparentemente sencilla, ha desafiado a generaciones de eruditos. Su origen sigue siendo un enigma. Su lengua, el sumerio, desafía toda clasificación, sin parentesco conocido con ninguna familia lingüística. No es semítica, como el acadio o el hebreo, tampoco indoeuropea, como el persa o el griego. Es un idioma aislado,
una rareza lingüística, tan singular como el vasco en la Europa moderna. Esto ha desatado un torbellino de especulaciones, algunas tan fascinantes como audaces, sobre su procedencia. Algunos aventuran que llegaron como conquistadores, procedentes de tierras ignotas. Otros sugieren que fueron los habitantes primigenios de la región, descendientes directos de las culturas Ubaid y Uruk. ¿Qué nos dice la evidencia arqueológica? Curiosamente, no revela una ruptura cultural drástica entre el período Uruk y el dinástico temprano sumerio, lo que apunta a una continuidad poblacional más que a una invasión o un reemplazo masivo. Lo que sí sabemos con certeza es que después del año 3000 a.C., los sumerios ejercieron un dominio cultural y político indiscutible sobre la Baja Mesopotamia, la región que ellos mismos denominaban Sumer. Y su legado, te lo aseguro, sería absolutamente monumental. La organización política sumeria, una estructura única, sorprendentemente moderna para su época. A diferencia de Egipto, unificado bajo el poder de un faraón, Sumer se mantuvo fragmentada en ciudades-estado independientes. Cada una entidad política autónoma, con gobierno, leyes e identidad propios. Uruk, la más grande, quizá la más antigua. Ur, destinada a ser un emporio comercial de riqueza incalculable. Eridu, la ciudad sagrada, cuna mítica donde los dioses tocaron tierra por primera vez. Lagash, fuente de los textos más detallados sobre la administración del Estado. Kish, cuyo título real confería un prestigio sin igual. Umma, rival eterna de Lagash en disputas territoriales que se prolongaron durante siglos. Nippur, centro religioso, hogar del templo principal de Enlil, el padre de los dioses. Ciudades-estado, mundos en miniatura. Visualiza Uruk en su apogeo, durante el tercer milenio antes de Cristo. Murallas de adobe, imponentes, reforzadas con contrafuertes y torres de vigilancia, abrazando más de 400 hectáreas. Traspasar esos muros significaba cruzar puertas monumentales, custodiadas por funcionarios reales, controlando el flujo de personas y mercancías. Una vez dentro, un laberinto de calles estrechas, flanqueadas por casas de adobe. Algunas, modestas viviendas de una sola habitación, hogar de artesanos o trabajadores. Otras, residencias espaciosas, con múltiples habitaciones y patios internos, morada de comerciantes prósperos o funcionarios administrativos. Pero lo que dominaba visual y simbólicamente cada ciudad sumeria era el figurat. Esa torre escalonada, elevándose en el centro del recinto sagrado. El figurat de Uruk, dedicado a la diosa Inanna, se alzaba más de 30 metros sobre la llanura, visible a kilómetros de distancia. No era solo un edificio, sino una declaración teológica y política esculpida en arquitectura. En su cima, un pequeño templo, morada temporal de la diosa, que descendía para habitar entre su pueblo, según la creencia sumeria. Las escaleras que ascendían por sus flancos no eran meros accesos, sino la representación del camino entre el mundo terrenal y el reino divino. Un camino sagrado, reservado únicamente para los sacerdotes de más alto rango. La prosperidad de las ciudades-estado de Sumeria pendía de un hilo de agua. Sin los intrincados sistemas de canales que desviaban el agua vital de los ríos Tigris y Éufrates, su tierra fértil se habría transformado en un desierto implacable. Pero dominar estas complejas redes de irrigación para un desafío monumental. Excavar canales, mantenerlos libres de sedimentos, coordinar compuertas. Cada tarea exigía precisión y esfuerzo constante. Las disputas por el agua entre comunidades eran inevitables y requerían soluciones justas. Todo esto clamaba por una autoridad centralizada, una burocracia eficiente y la capacidad de movilizar a la población a gran escala. Aquí es donde el templo, más que un simple lugar de culto, asumía un papel crucial en la sociedad sumeria. Eran instituciones económicas y políticas de primer orden. Poseían extensas tierras de cultivo, trabajadas por personas que dependían del templo, quienes recibían sustento a cambio de su labor. Controlaban vastos rebaños de ovejas y cabras que pastaban en las tierras marginales, más allá del alcance del riego. Dentro de sus muros, hábiles artesanos producían textiles, objetos de metal y cerámica, bienes que el templo utilizaba o intercambiaba con el mundo exterior. El sacerdote supremo, conocido como En en sumerio, era mucho más que un líder religioso. Era el administrador principal de esta vasta empresa económica, el mediador entre los dioses y la humanidad, y a menudo el líder político de facto de la ciudad-estado. En los albores de Sumeria, la línea divisoria entre la autoridad religiosa y secular era prácticamente invisible. El gobernante supremo obtenía su poder de su conexión con lo divino, de su habilidad para interpretar la voluntad de los dioses y de su papel como sumo sacerdote en los rituales más sagrados. Pero, a medida que el tercer milenio antes de Cristo avanzaba,
una nueva figura emergió gradualmente: el Lugal, que literalmente significa hombre grande, lo que podríamos interpretar como rey. A diferencia del En, cuya autoridad emanaba de funciones religiosas, el Lugal era ante todo un líder militar. En tiempos de guerra, las ciudades-estados sumerias necesitaban comandantes capaces de organizar ejércitos, planificar campañas y tomar decisiones tácticas con rapidez. Inicialmente, el cargo de Lugal pudo haber sido temporal, designado solo en situaciones de emergencia militar. Pero a medida que la guerra se volvía más frecuente y organizada, estos líderes militares acumularon un poder permanente, eclipsando finalmente a los sacerdotes en autoridad política. Las guerras entre las ciudades-estado sumerias eran una constante, una plaga de violencia que asolaba la región. Las tablillas cuneiformes, testigos silenciosos de la época, están repletas de relatos de estos sangrientos conflictos. Umma contra Lagash, una lucha encarnizada por el control de fértiles campos fronterizos. Uruk contra Ur, una batalla por la supremacía comercial que definiría el destino de la región. Coaliciones inestables, alianzas efímeras entre ciudades que se unían para derrocar a rivales comunes. Pero no nos equivoquemos. Estas no eran simples escaramuzas. Hablamos de ejércitos que sumaban miles de soldados, asedios que se prolongaban durante años a ciudades fortificadas y la devastación metódica de los campos agrícolas del enemigo, una táctica cruel para doblegar su voluntad. ¿Cómo era presenciar estas batallas? El estandarte de Ur, una obra de arte invaluable descubierta en las tumbas reales de Ur, nos ofrece una visión fascinante de la guerra sumeria. En uno de sus paneles, observamos filas impecables de soldados de infantería, marchando en formación cerrada, protegidos por cascos de cobre y grandes escudos rectangulares. Lanceros, un muro de hombres, avanzan en masa compacta, sus armas proyectándose como un bosque de púas mortales. Carros de guerra, tirados por onagros, los precursores de los caballos domesticados, arrollan a los enemigos caídos, sin piedad. Prisioneros desnudos, humillados, son conducidos ante el rey victorioso. Es una representación sobria, sí, pero también terriblemente detallada de la realidad militar sumeria. Una ventana al horror y la brutalidad de una época lejana. La guerra no era el único catalizador de la transformación en Sumer. El comercio, igualmente, jugaba un papel esencial. Mesopotamia, una tierra aparentemente próspera, sufría una carencia alarmante de recursos básicos. Piensa en esto. No poseían extensos bosques que proveyeran madera para la construcción, ni depósitos de metal significativos. El cobre y el estaño, imprescindibles para la fabricación del bronce, debían ser importados desde regiones montañosas distantes. La piedra de construcción era un bien escaso. Incluso materiales aparentemente comunes, como la obsidiana necesaria para fabricar herramientas cortantes, debían ser traídos desde Anatolia o las montañas de Irán. Esta dramática escasez de recursos naturales forzó a los sumerios a convertirse en comerciantes extraordinariamente activos y sofisticados. Expediciones comerciales se aventuraban por rutas terrestres hasta las montañas del este, donde intercambiaban textiles y productos agrícolas por cobre, estaño, lapislázuli y otros materiales preciosos. Pero eso no era todo. Comerciantes audaces navegaban por el Golfo Pérsico en barcos de junco, alcanzando las costas de lo que hoy es Omán, donde obtenían cobre y posiblemente aventurándose aún más lejos, hasta el Valle del Indo, de donde importaban marfil, cornalina y productos exóticos. Este comercio a larga distancia no era simplemente un intercambio de mercancías. Era una transferencia de ideas, tecnologías y estilos artísticos. Los sellos cilíndricos sumerios, pequeños cilindros de piedra grabados con escenas elaboradas que se rodaban sobre arcilla húmeda para dejar una impresión, aparecen en sitios arqueológicos separados por miles de kilómetros. Un testimonio silencioso de su influencia. Los estilos arquitectónicos mesopotámicos influenciaron construcciones en el Levante y Anatolia. La escritura cuneiforme, nacida en Sumer, fue adaptada para escribir lenguas completamente diferentes, desde el acadio hasta el hitita. Sumer, por lo tanto, no existía en aislamiento. Era el núcleo vibrante de una red de interacciones que abarcaba gran parte del mundo antiguo conocido. Los logros intelectuales sumerios, asombrosos, merecen hoy una atención especial. ¿La razón? Muchos de ellos siguen influyendo en nuestra vida cotidiana, incluso milenios después de que la civilización sumeria se desvaneciera en las arenas del tiempo. Detengámonos en las matemáticas. Los sumerios desarrollaron un sistema numérico sexagesimal, basado en el número 60, de una sofisticación extraordinaria. Pero no se conformaron con la aritmética básica.
Crearon tablas de multiplicación que permitían cálculos increíblemente rápidos. Desarrollaron métodos para calcular áreas de figuras geométricas irregulares, volúmenes de edificios y las cantidades exactas de materiales de construcción necesarios para ambiciosos proyectos arquitectónicos. Comprendían conceptos tan avanzados como raíces cuadradas y progresiones geométricas. Pero su genialidad no terminaba ahí. Sus conocimientos astronómicos eran igualmente impresionantes. Los sacerdotes sumerios, desde lo alto de los zigurats, observaban meticulosamente el cielo nocturno, registrando con precisión el movimiento de los planetas, las fases de la luna y la aparición de estrellas específicas en momentos particulares del año. Y esto no era simple curiosidad abstracta, tenía aplicaciones prácticas inmediatas, vitales para su supervivencia. La agricultura, la base de su sociedad, dependía de conocer con precisión cuándo plantar y cuándo cosechar. Los festivales religiosos, pilares de su cultura, se vinculaban a eventos astronómicos específicos. El calendario sumerio, un calendario lunar con meses basados en 2 ciclos de la luna, requería ajustes periódicos para mantenerse perfectamente alineado con las estaciones solares. Los sumerios, una civilización pionera, nos legaron uno de los primeros sistemas legales escritos de la humanidad. El Código de Ur-Nammu, promulgado por el rey Ur-Nammu de Ur alrededor del año Doms 100 a.C., es el código legal más antiguo que ha sobrevivido hasta nuestros días. Aunque solo se conservan fragmentos, estos revelan un sistema legal sorprendentemente sofisticado. Establecía compensaciones específicas para cada ofensa. Por ejemplo, si alguien cortaba el pie de otro hombre, debía pagar 10 ciclos de plata. Si causaba la pérdida de un diente, la compensación era de 2 ciclos. Lejos del principio brutal de ojo por ojo que a veces imaginamos en las sociedades antiguas, este era un sistema de justicia restaurativa basado en compensaciones monetarias. Pero el logro cultural sumerio que más ha capturado la imaginación moderna es sin duda la epopeya de Gilgamesh, la obra literaria más antigua de la humanidad. Gilgamesh, un rey semilegendario de Uruk que probablemente gobernó alrededor del año 17.800 a.C. Las historias sobre sus hazañas se transmitieron oralmente durante siglos, antes de ser finalmente escritas en tablillas cuneiformes. La epopeya narra las aventuras de Gilgamesh y su compañero Enkidu, su viaje a los bosques de cedro, donde eliminaron al monstruo Humbaba, la lucha contra el toro del cielo enviado por la diosa Ishtar, y de forma más conmovedora, la búsqueda desesperada de Gilgamesh por la inmortalidad tras la pérdida de Enkidu. Es una historia de amistad, poder, orgullo y finalmente la aceptación de la mortalidad humana. Cuando Gilgamesh finalmente encuentra a Utnapishtim, el único humano que ha obtenido la vida eterna, escucha la historia del gran diluvio que destruyó la humanidad, un relato con paralelos evidentes con la historia bíblica de Noé. La epopeya de Gilgamesh no es solo entretenimiento antiguo, explora temas profundamente humanos que resuenan todavía hoy. ¿Cuál es el propósito de la vida cuando sabemos que moriremos? ¿Qué significa ser un buen gobernante? ¿Cómo lidiamos con la pérdida de aquellos a quienes amamos? Estas preguntas son tan relevantes hoy como lo eran hace 4.500 años en las calles de Uruk. La religión sumeria, un intrincado laberinto de creencias y rituales, impregnaba cada faceta de la existencia. Los sumerios, aquellos pioneros de la civilización, visualizaban un universo regido por un ejército de dioses, cada uno soberano de un dominio particular. En la cima de este panteón, majestuoso e inalcanzable, se alzaba An, la deidad del cielo, la autoridad suprema. Enlil, dios del aire y las tormentas, era una figura más activa en los asuntos terrenales, a menudo el brazo ejecutor de los designios divinos. Enki, la deidad de las aguas dulces subterráneas, era considerado el maestro que legó a la humanidad las artes de la civilización, la agricultura, la escritura, la construcción. Inanna, la diosa del amor, la fertilidad y la guerra, personificaba la pasión y el capricho, capaz tanto de otorgar bendiciones como de desatar la destrucción. Cada ciudad sumeria veneraba a su propia deidad protectora. Uruk se consagraba a Inanna, Ur de manera especial a Nana, el dios luna. Eridu era el santuario de Enki. Nippur, por su parte, custodiaba el templo principal de Enlil, lo que le confería un estatus singular como centro religioso de toda Sumer, aunque nunca alcanzó una relevancia política o militar significativa. ¿Qué poder secreto residía en Nippur? El control de esta ciudad y su templo otorgaba legitimidad religiosa a cualquier rey que aspirase a gobernar sobre las múltiples ciudades sumerias. Los sumerios creían fervientemente que la humanidad había sido creada con un propósito primordial: servir a los dioses,
liberándolos así de la necesidad del trabajo. Esta concepción, lejos de ser pesimista, representaba la estructura fundamental de la realidad. A cambio de este servicio, los dioses garantizaban el orden cósmico, la fertilidad de la tierra y la protección contra el caos. Pero, ¿eran estos dioses seres perfectos? Los dioses sumerios, lejos de la benevolencia absoluta o la omnisciencia, poseían personalidades complejas, emociones intensas y rivalidades implacables. Eran susceptibles al engaño, a la ofensa y, por supuesto, a ser apaciguados. Imagina esto. La relación entre humanos y dioses era casi un contrato sagrado. Los humanos ofrecían adoración y sacrificios, mientras que los dioses respondían con bendiciones y protección. Pero ¿qué sucedía cuando este pacto se rompía? ¿Qué consecuencias acarreaba la ira divina? Alrededor del año 234 a.C., el mundo sumerio se vio sacudido por un evento sin precedentes. Un hombre, Sargón, cuyo nombre resonaba con el significado de rey legítimo en acadio, emergió de las sombras para cambiar el curso de la historia. ¿Su misión? Conquistar cada ciudad-estado de Sumer, unificándolas bajo su puño. Pero aquí está el primer giro. Sargón no era sumerio. Su lengua materna era el acadio, un idioma semítico emparentado con el hebreo y el árabe. Sus orígenes, envueltos en misterio, apuntan a una cuna humilde. Las leyendas tejieron historias de un bebé abandonado en una canasta, a la deriva en el río, un eco sorprendente del relato bíblico de Moisés. Sargón estableció su capital en Akkad, una ciudad fantasma cuya ubicación exacta aún desafía a los arqueólogos, aunque se presume que se encontraba en el corazón de Mesopotamia. Desde allí, forjó el primer imperio verdadero de la historia, un coloso territorial que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta las costas del Mediterráneo. Pero Sargón no se conformó con Mesopotamia. Lanzó sus ejércitos en audaces expediciones hacia el Levante, Anatolia y las montañas de Irán. Las inscripciones cuneiformes, testigos silenciosos de su ambición, proclaman que sus legiones marcharon hasta el bosque de cedro, en el Líbano, y las montañas de plata en Anatolia. El imperio acadio transformó la esencia política de Mesopotamia. Las otrora independientes ciudades-estado perdieron su autonomía, aunque conservaron su arraigo cultural y religioso. El acadio, la lengua del imperio, gradualmente eclipsó al sumerio como idioma administrativo y diplomático, aunque este último persistió en los ámbitos religiosos y literarios, un destino similar al del latín en la Europa medieval. Sargón gobernó durante aproximadamente 56 años, una longevidad asombrosa para su época. Tras su muerte, sus hijos heredaron el imperio, pero fue su nieto, Naram-Sin, quien lo llevó a su apogeo. Imagina esto. Naram-Sin, en un acto de arrogancia sin precedentes, adoptó el título de dios de Akkad, proclamándose divino en vida. Este despliegue de poder escandalizó a sus contemporáneos. Para inmortalizar sus victorias militares, erigió estelas monumentales, como la famosa estela de Naram-Sin, que lo muestra ascendiendo una montaña, aplastando a sus enemigos bajo sus pies, mientras las estrellas de los dioses brillan sobre su cabeza coronada. Pero el imperio acadio no estaba destinado a la eternidad. Alrededor del año 2154 a.C., apenas un siglo después de su gloriosa fundación, se derrumbó con una velocidad que aún hoy asombra a los historiadores. ¿Qué fuerzas oscuras conspiraron contra este imperio? Las causas, como suele ocurrir en la historia, son un complejo entramado de factores. Invasiones de feroces pueblos montañeses, los gutis, descendiendo desde las montañas sagros del este, ciudades sumerias sublevándose, negándose a aceptar el yugo acadio. Pero eso no es todo. Evidencias paleoclimáticas recientes apuntan a una catástrofe aún mayor. Una sequía implacable, extendiéndose durante décadas, asolando la agricultura de regadío, el mismísimo corazón de la economía mesopotámica. Imagina esto. Campos antes fértiles convertidos en polvo, ríos secándose, la hambruna extendiéndose como una plaga. El colapso acadio sumió a Mesopotamia en un abismo de fragmentación política y un declive económico sin precedentes. Los textos sumerios posteriores, testigos de esta debacle, describen la situación en términos apocalípticos, como si el mundo mismo estuviera llegando a su fin. Pero incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza puede florecer. De este caos, de estas cenizas, emergería eventualmente un renacimiento sumerio, un nuevo amanecer centrado en la poderosa ciudad de Ur. La tercera dinastía de Ur, que gobernó aproximadamente entre 2112 y 2004 a.C., representa el último periodo de dominación política sumeria. ¿Qué secretos guardaba este imperio? Urnu, el fundador de la dinastía, no solo promulgó un código legal que cambiaría la historia, sino que también se embarcó en proyectos de construcción colosales. El Sigurat de Ur,
cuyas ruinas aún se alzan imponentes en el sur de Irak, fue erigido durante su reinado. Imagina una estructura escalonada de 3 niveles, con una base de aproximadamente 64 por 46 metros y una altura original de más de 30 metros. Esta maravilla arquitectónica es uno de los logros más impresionantes de la antigüedad. Pero la grandeza de Ur no se limitaba a sus monumentos. Los reyes de Ur III establecieron un sistema administrativo de una eficiencia asombrosa, casi opresiva. Decenas de miles de tablillas cuneiformes de este periodo han sobrevivido, registrando meticulosamente cada aspecto de la economía estatal. Piensa en esto: registros detallados de trabajadores asignados a proyectos específicos, con sus raciones diarias de alimentos calculadas con precisión. Inventarios exhaustivos de rebaños de ovejas, contando cada animal individualmente. Entregas de textiles a templos específicos en fechas precisas. Esta burocratización extrema permitió al Estado movilizar recursos a escalas sin precedentes, pero también creó rigidez y vulnerabilidad. El imperio de Ur III se extendía desde el Golfo Pérsico hasta las montañas del este, controlando extensas rutas comerciales. Sin embargo, su éxito contenía las semillas de su propia destrucción. Los enormes gastos en proyectos de construcción, la administración burocrática y las expediciones militares tensaron la economía. Las provincias periféricas comenzaron a rebelarse y finalmente, alrededor del año 2004 a.C., coaliciones de enemigos externos, particularmente los elamitas desde las montañas del este y grupos nómadas semitas llamados amorreos desde el oeste, destruyeron el imperio. Ibisin, el último rey de Ur III, fue capturado y llevado cautivo a Elam, un destino humillante que marcaría el fin del poder político sumerio. Con la caída de Ur III, el sumerio desapareció gradualmente como lengua hablada, aunque continuaría utilizándose durante más de 1000 años en contextos religiosos y literarios, de forma similar al latín medieval. Las poblaciones semitas de habla acadia, que siempre habían sido significativas en el norte de Mesopotamia y se habían mezclado crecientemente con los sumerios en el sur, se convirtieron en el grupo dominante cultural y lingüísticamente. El siguiente capítulo de la historia mesopotámica estaría dominado por Babilonia, una ciudad que durante el período sumerio había sido relativamente insignificante, pero que ascendería para convertirse en sinónimo de esplendor y poder. Hace más de 3800 años, alrededor del año 1894 a.C., Babilonia, una ciudad destinada a la grandeza, se alzó como capital de una dinastía amorrea. Estos reyes, ambiciosos y estratégicos, extendieron lentamente sus garras sobre las ciudades vecinas. Pero fue el sexto rey de esta dinastía quien, con mano firme, transformaría Babilonia en una potencia imperial sin precedentes. Hablamos de Hammurabi, un nombre que resuena a través de los siglos. Entre el año 1792 y el año 1750 a.C., aproximadamente, Hammurabi gobernó Babilonia. Durante sus primeras décadas en el trono, se dedicó a consolidar su poder sobre el corazón de Mesopotamia, empleando una mezcla de diplomacia astuta y una guerra selectiva, casi quirúrgica. Pero, ¿qué ocurriría después? En los últimos años de su reinado, Hammurabi desató una serie de campañas militares brillantemente ejecutadas, una tormenta de estrategia y fuerza que arrasó con reinos rivales y unificó casi toda Mesopotamia bajo la implacable autoridad babilónica. Pero aquí está el giro. Hammurabi no es recordado hoy, principalmente, por sus conquistas militares, por impresionantes que fueran. Su legado perdura gracias a algo mucho más poderoso: su código legal, el texto jurídico más famoso de la antigüedad. Imagina esto: una estela de diorita negra, imponente, de más de 2 metros de altura. En ella, grabadas para la eternidad, 282 leyes que abarcaban virtualmente todos los aspectos de la vida social, económica y familiar. Leyes sobre comercio y deudas, regulaciones sobre construcción y responsabilidad profesional, reglas sobre matrimonio, divorcio y herencia, y, por supuesto, los castigos por diferentes crímenes. El Código de Hammurabi es famoso por su principio de justicia proporcional, un concepto que se resume en la frase ojo por ojo, diente por diente. Si un constructor levanta una casa que se derrumba, causando la muerte de su ocupante, entonces el constructor debe enfrentar consecuencias equivalentes. Si un médico realiza una operación que resulta en daño permanente, sus manos podrían ser cortadas. Este principio, que puede parecer brutal a nuestros ojos modernos, representaba un avance significativo sobre los sistemas de venganza arbitraria. Establecía límites claros. El castigo no podía exceder la ofensa original. Pero, ¿era este código un modelo de justicia para todos? La respuesta es no.
El código también revela profundas desigualdades sociales. Las leyes distinguían explícitamente entre clases sociales: nobles libres, hombres comunes y esclavos. Una ofensa contra un noble requería una compensación mayor que la misma ofensa contra un hombre común. Un esclavo, en la práctica, no tenía derechos legales. Las mujeres, aunque poseían algunos derechos legales, particularmente en asuntos de propiedad y herencia, ocupaban claramente un estatus subordinado. El Código de Hammurabi, un espejo de su tiempo, nos muestra una sociedad compleja, con sus luces y sus sombras, donde la justicia, aunque presente, no era para todos. El imperio de Hammurabi, un gigante en su tiempo, no logró sobrevivir a la desaparición de su fundador. Sus sucesores se vieron asediados por enemigos implacables, los hititas desde Anatolia y los escitas desde las montañas Zagros. ¿Qué ocurrió después? En 1595 a.C., el rey hitita Mursili I lanzó un ataque audaz, un relámpago de guerra que descendió por el Éufrates, saqueó la mismísima Babilonia y se retiró con un botín inmenso. Este golpe devastador destrozó la dinastía amorrea. En el caos que siguió, los casitas tomaron el control de Babilonia, estableciendo una dinastía que perduraría por más de 4 siglos. Pero mientras tanto, en el norte de Mesopotamia, una nueva potencia emergía, una fuerza que cambiaría el curso de la historia: Asiria. Los asirios, habitantes de la región del Alto Tigris, alrededor de la ciudad de Ashur, habían existido como entidad política desde tiempos remotos, pero durante mucho tiempo permanecieron eclipsados por las potencias del sur. Sin embargo, a partir del siglo XIV a.C., Asiria inició una expansión militar sistemática, una campaña implacable que la convertiría en el imperio más grande y temible que el mundo antiguo jamás había conocido. Los asirios desarrollaron la maquinaria militar más avanzada de su tiempo. Ejércitos permanentes y profesionales reemplazaron a las levas temporales de campesinos que caracterizaban a la mayoría de los estados antiguos. La caballería montada, utilizando caballos domesticados que habían reemplazado a los onagros más lentos, les proporcionaba una movilidad táctica superior. Carros de guerra pesados, tripulados por arqueros y lanceros, rompían las formaciones enemigas. Máquinas de asedio, torres móviles y arietes permitían capturar ciudades fuertemente fortificadas que antes habrían sido inexpugnables. Pero la verdadera ventaja asiria era organizativa y logística. Los reyes asirios establecieron un sistema de caminos que permitía el movimiento rápido de tropas. Desarrollaron sistemas de mensajería que transmitían información e inteligencia eficientemente. Crearon depósitos de suministros estratégicamente ubicados que sostenían campañas en territorios distantes. Deportaban poblaciones conquistadas, reubicándolas lejos de sus tierras nativas para prevenir rebeliones y proporcionar mano de obra para proyectos estatales. Esta efectividad militar venía acompañada de una brutalidad calculada. Las inscripciones reales asirias describen con detalle perturbador los castigos infligidos a los enemigos derrotados, ciudades enteras arrasadas, poblaciones eliminadas o esclavizadas, líderes rebeldes sometidos a tratos que preferimos no detallar. Esta crueldad no era sadismo aleatorio, era terror sistemático diseñado para desalentar la resistencia. El mensaje era claro: someterse a Asiria significaba tributos pesados, pero supervivencia. Resistir significaba destrucción total. En su apogeo, durante el siglo VII a.C., el imperio neoasirio se extendía desde Egipto hasta las montañas de Irán, desde Anatolia hasta el Golfo Pérsico. Era el estado más grande que el mundo había visto hasta entonces, administrado mediante un sistema burocrático sofisticado centrado en capitales sucesivas: Ashur, Kalu y finalmente Nínive. Nínive, bajo el reinado de Senaquerib y su sucesor Asurbanipal, se convirtió en una de las ciudades más espléndidas de la antigüedad. Palacios monumentales con paredes decoradas con relieves elaborados, mostrando campañas militares, cacerías reales y procesiones ceremoniales. Jardines extensos, posiblemente incluyendo los legendarios jardines colgantes, que la tradición posterior atribuyó erróneamente a Babilonia. Y quizás el logro más significativo, la Biblioteca Real de Asurbanipal. Esta biblioteca contenía decenas de miles de tablillas cuneiformes, textos literarios como la Epopeya de Gilgamesh, tratados religiosos, textos astronómicos y matemáticos, registros históricos, correspondencia diplomática. Asurbanipal se jactaba de su educación, afirmando poder leer tablillas de periodos antiguos que incluso los escribas especialistas encontraban difíciles. La biblioteca representaba un esfuerzo consciente por preservar el conocimiento acumulado de 3 milenios de civilización mesopotámica.
Pero el imperio asirio, a pesar de su poderío aparentemente invencible, estaba a punto de desmoronarse con una rapidez sorprendente. ¿Qué fuerzas ocultas provocaron su caída? La respuesta reside en una combinación letal de factores. Una extensión imperial desmesurada, con guarniciones asirias dispersas a lo largo de territorios vastísimos, defendiendo fronteras imposibles de mantener. Rebeliones coordinadas de pueblos sometidos, hartos de la opresión. Y crucialmente, la emergencia de nuevas potencias decididas a desafiar la supremacía asiria. En 626 a.C., Nabopolassar, gobernador de Babilonia, se rebeló audazmente contra sus señores asirios, estableciendo una dinastía independiente. Para consolidar su poder, forjó una alianza estratégica con los medos, un pueblo iraní que controlaba las regiones del norte y este de Irán. Juntos, babilonios y medos lanzaron ataques devastadores contra el mismísimo corazón de Asiria. En 614 a.C., lograron capturar y destruir la ciudad de Ashur, un golpe devastador para el imperio. Pero lo peor estaba por venir. En 612 a.C., Nínive, la capital asiria, cayó tras un asedio prolongado y brutal. Los vencedores saquearon la ciudad con tal ferocidad que, siglos después, su ubicación exacta se había perdido en la memoria colectiva. El hijo de Nabopolassar, Nabucodonosor I, quien gobernó desde 605 hasta 562 a.C., transformó Babilonia en la ciudad más magnífica del mundo antiguo. Emprendió proyectos de construcción monumentales que cambiaron por completo la faz de la capital. Las murallas de Babilonia, según el historiador griego Heródoto, eran tan anchas que un carro tirado por 4 caballos podía maniobrar sobre ellas sin dificultad. La puerta de Istar, adornada con ladrillos vidriados azules brillantes y relieves de dragones y toros imponentes, daba acceso a la vía procesional que conducía al templo de Marduk. El figurat de Babilonia, conocido como Etemenanki, que significaba Casa del Fundamento del Cielo y la Tierra, se alzaba majestuosamente a unos 91 metros de altura. Se cree que este edificio colosal fue la inspiración para la historia bíblica de la Torre de Babel. Pero Nabucodonosor I no solo fue un constructor visionario, sino también un conquistador implacable. En 597 y nuevamente en 586 a.C., capturó Jerusalén, destruyó el Templo de Salomón y deportó a la élite judía a Babilonia. Este evento, conocido como el cautiverio babilónico, dejaría una marca indeleble en la tradición bíblica y la identidad judía. Pero el imperio neobabilónico estaba destinado a una vida corta, menos de 100 años. En 539 a.C., un nuevo poder emergía en el horizonte. Ciro, el Grande de Persia, tras unificar las tribus iraníes y someter al imperio medo, fijó su mirada en la opulenta Babilonia. Las crónicas de la época no coinciden en los pormenores de la conquista, pero un hecho permanece. Babilonia cayó con una sorprendente facilidad. Ciro, astutamente, hizo su entrada no como un invasor, sino como un libertador, un restaurador del antiguo orden, supuestamente corrompido por el último rey babilónico. La conquista persa no fue un simple cambio de poder, sino un punto de no retorno en la historia de Mesopotamia. La región, cuna de civilizaciones, nunca volvería a saborear la independencia política. A partir de ese momento, sería gobernada sucesivamente por los persas, los macedonios bajo el mando de Alejandro Magno y sus herederos seleucidas, los partos y, finalmente, los sasánidas. Pero la transformación no se limitó a la política. Las lenguas que habían resonado durante milenios en Mesopotamia, el acadio y el sumerio, comenzaron un lento declive. Primero, el arameo ganó terreno, y luego, tras la conquista islámica en el siglo VI de nuestra era, el árabe se alzaría como la lengua dominante. ¿Cómo una civilización tan poderosa pudo desvanecerse de esta manera? Afirmar que Mesopotamia murió en 539 a.C. sería un error garrafal. Es cierto, políticamente, las civilizaciones nativas de Mesopotamia habían perdido su independencia. Pero culturalmente, su legado no solo sobrevivió, sino que se expandió, transformando el mundo entero. Pensemos en la escritura. El sistema cuneiforme, inventado en Uruk hace más de 5.000 años, fue adaptado para escribir docenas de lenguas diferentes a lo largo de 3 milenios. Cuando finalmente dejó de usarse, alrededor del siglo I de nuestra era, los principios fundamentales de la escritura que había establecido ya se habían difundido globalmente. Cada sistema de escritura moderno, desde el alfabeto latino que estás leyendo ahora hasta los caracteres chinos, desciende conceptualmente de aquellos primeros escribas sumerios que presionaron marcas en arcilla húmeda. La astronomía mesopotámica se transmitió a los griegos, quienes la refinaron y la integraron en su filosofía natural.
Astrónomos griegos como Hiparco utilizaban observaciones babilónicas de eclipses que se remontaban siglos atrás. Las constelaciones del zodíaco que utilizamos hoy son en gran medida de origen mesopotámico. Los nombres de los días de la semana en muchos idiomas europeos derivan de planetas identificados por astrónomos mesopotámicos. Las matemáticas mesopotámicas, especialmente el sistema sexagesimal, continúa rigiendo nuestra medición del tiempo. 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 360 grados en un círculo. Todas estas son herencias directas de Sumer y Babilonia. Los conceptos legales desarrollados en códigos como el de Hammurabi influyeron en sistemas jurídicos posteriores. La idea misma de que las leyes deben ser escritas, públicas y aplicadas consistentemente, en lugar de ser caprichosas y arbitrarias, es una innovación mesopotámica. Las narrativas religiosas mesopotámicas permearon las tradiciones posteriores de formas a veces sorprendentes. La historia del diluvio en la epopeya de Gilgamesh comparte paralelos notables con el relato bíblico de Noé. La creación de humanos a partir de arcilla, el jardín divino, la serpiente asociada con sabiduría o engaño. Estos motivos aparecen primero en textos mesopotámicos y más tarde resurgen. El concepto mismo de ciudad como forma fundamental de organización civilizada es herencia mesopotámica. Las ciudades-estado de Sumer establecieron un modelo que se repetiría en Grecia, Roma y eventualmente en todo el mundo. 3000 años. 3000 años separan los primeros asentamientos Subaite de la conquista persa. Un lapso inmenso, un río de tiempo que vio nacer, crecer y desmoronarse ciudades, dinastías e imperios en la fértil Mesopotamia. Piensa en esto. Durante ese larguísimo período, la región fue testigo de innovaciones tecnológicas que cambiarían el mundo para siempre, de desarrollos culturales que sentarían las bases de la civilización. Mesopotamia fue cuna de figuras legendarias, hombres y mujeres cuyas acciones resonarían a través de los siglos. Gilgamesh, cuyas hazañas se convirtieron en mito. Sargón, el visionario que forjó el primer imperio. Hammurabi, el creador de leyes. Nabucodonosor, el rey que desafió los límites de la arquitectura y la imaginación. Mientras los faraones ascendían y caían, mientras las arenas del tiempo remodelaban el mapa de Egipto, la vida cotidiana seguía su curso. Campesinos curtidos por el sol labraban la tierra, extrayendo sustento de un suelo implacable. Artesanos, verdaderos maestros, cincelaban la piedra y moldeaban la arcilla en talleres bulliciosos, creando belleza donde antes solo había materia prima. Mercaderes audaces se aventuraban por rutas comerciales plagadas de peligros, buscando fortuna y expandiendo los horizontes del reino. Escribas meticulosos, guardianes del saber, copiaban textos ancestrales en las silenciosas cámaras de los templos. Sacerdotes, intermediarios entre los hombres y los dioses, oficiaban rituales milenarios, buscando el favor divino y manteniendo el equilibrio cósmico. Sus nombres, los nombres de estos hombres y mujeres comunes, rara vez quedaron grabados en los anales de la historia. Sus vidas, individualmente, quizás no alteraron el destino de imperios. Pero, ¿qué crees que ocurrió cuando, generación tras generación, sumaron sus esfuerzos, sus sueños y su trabajo? Juntos, sin saberlo, estaban construyendo algo mucho más grande que ellos mismos, los cimientos de la civilización. Hace más de 8000 años, a orillas de los ríos Tigris y Éufrates, unos nómadas tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia: sembrar las primeras semillas. ¿Podrían haber imaginado siquiera las monumentales ciudades que surgirían de esas llanuras? ¿Acaso vislumbraron los intrincados códigos legales que se grabarían en piedra, las epopeyas que resonarían a través de los siglos, los imperios que se alzarían hasta las estrellas, para luego desmoronarse en el polvo? No lo sabían, pero estaban a punto de iniciar una revolución que transformaría para siempre la experiencia humana. Entre esos dos ríos, sin ser conscientes de ello, estaban inventando el futuro.